¿Cómo llegamos a esto? Consolas que no rinden lo mismo que antes, tarjetas gráficas que dependen de funciones de IA para siquiera correr a 60 cuadros. En los años 70, Magnavox descubrió que podía ser un sistema de entretenimiento para el hogar, lo que hoy conocemos como consola, y Atari le siguió el juego con el Pong. Ambas hicieron consolas bastante básicas que no corren código como lo conocemos, porque no puede. Hacen simplemente Pong. Y en caso del Magnavox Odyssey tenía unas láminas que colocabas en tu televisor y te cambiaban la apariencia. En Japón, Nintendo lanzó el Color TV Game, que es más de lo mismo realmente, más Pong. La verdad, esta generación duraría poco, porque alguien descubrió cómo poner microchips en consolas. Porque en 1976 empezaron a incluir microchips en las consolas, y junto con estos chips, software para ellos. Pues la que destacó en esta generación fue la Atari 2600, que aunque se ve bastante mal gráficamente, es un muy buen avance tecnológico. Y tenemos, no sé, Pitfall, que es de los mejores juegos del catálogo de Atari 2600. La verdad, el resto son bastante mediocres, simples o aburridos comparado con lo que tenemos hoy en día. Pues aquí entra nuestro mejor elemento, Nintendo. El Nintendo Entertainment System, la Sega Master System y el Atari 7800 fueron lanzados en esta época. Y aquí se puede decir que dejamos la edad temprana del gaming, pues en esta generación se introdujeron por primera vez procesadores dedicados a gráficos, llamados PPU, cuyas siglas significan Picture Processing Unit. Y lo más importante, procesadores de 8 bits que manejan 8 números binarios por bloque y que pueden tener hasta 64 KB de RAM. Pues la NES tenía 2 KB de memoria en placa. Es muy poco hoy en día, pero oye, unos kilobytes más y con eso te puedes ir a la luna. Claro, si tienes todo un equipo de científicos, un alto presupuesto, un cohete y un equipo de astronautas. ¿A qué quiero llegar? Bueno, la AGC del Apolo 11 tenía la capacidad de procesamiento justamente de 2 Nintendo Entertainment System. Para la época estaba bien. Aún así, la Master System de Sega tenía más capacidad de cómputo cruda que la NES. Con la mitad de esta te vas a la luna. Aún así, suerte controlándola con toda la radiación del espacio. No vaya a ser que un electrón cargado te ayude en un speedrun o algo. Y Nintendo no se detuvo ahí. De hecho, siguió sacando consolas, como esta, la Super Nintendo. Y aunque la mía ya necesita un baño de agua oxigenada y luz ultravioleta, sigue dando lo que puede. Hemos llegado a 1990 y salió el Super Nintendo. Este sistema era una bestia para su época. 256 colores, un chip de sonido avanzado, también el modo 7 que hizo los primeros intentos de jueguitos en 3D. ¿Había algo que la Super NES no pueda hacer? Claro que sí, ser veloz, como la Sega Genesis, que para mis amigos del otro hemisferio y donde es de noche, Sega Mega Drive. Puede que esta tenga peor calidad de video que el Super NES, que solo pueda mostrar 64 colores, pero si era buena en mostrar algo, era en mostrar Sonic, porque procesaba datos mucho más rápido que la Super Nintendo. Y en esta generación también tenemos el Neo Geo, que era básicamente una máquina de arcade en casa, era extremadamente potente, pero esa potencia te costaba caro, $650, que parece poco considerando que la PlayStation 5 de hoy en día cuesta $700, pero son $650 en 1990, que, ajustado a la inflación y no a la falta de RAM, son $1,500 americanos. Al menos esta soporta juegos físicos después del 2027, ¿no? Y en esta generación también tenemos el TurboGrafx 16, que es muy de nicho, así que no hablaré de él, pero también es de 16 bits. Pues llegamos a 1996. Bueno, no técnicamente, no 1994, pero no tenía una PlayStation. El mayor salto de la historia de la industria de los videojuegos sucede aquí, pues los ordenadores ya manejan el eje Z y el PlayStation empieza con esto, con un potente procesador de 32 bits, un control de Super Nintendo con agarradores y 2 botones más, un precio de $300 americanos para la época, y obviamente la capacidad de mostrar gráficos 3D. Ah, sí, y compatibilidad con CD-ROM. El PlayStation arrasó en el mercado, dominando esta generación, algo raro para una consola nueva, pero el ser de Sony y el uso de discos le ayudó a elevar ventas. Pero,
Hablando de ventas, lo que más PlayStation vendió no fue esto, fue la facilidad de modificar el sistema y correr juegos sin licencia. Sega también apostó por un procesador de 32 bits para el Saturn, pero aún así no llegó a las cifras. Bueno, al menos en América, porque en Japón sí fue bien recibida. El Saturn tuvo un catálogo de videojuegos bastante débil, no llegó a tener un juego exclusivo de Sonic para esta. Porque el Saturn, aunque era capaz de mucho, era muy difícil de desarrollar porque su arquitectura era extremadamente compleja, pues el Saturn tenía 2 procesadores y otros 6 para ayudar a estos dos. Como solo uno podía acceder a la memoria al mismo tiempo, se complicaban las cosas. En cambio, Nintendo, ¿qué hizo? Nintendo tenía sus socios comerciales, Silicon Graphics, que ayudaron desarrollando el procesador del Nintendo 64, que era el mejor de esta generación. Era un procesador NEC de 64 bits a 93.7 MHz. Además fue la que introdujo la palanca analógica del control. Esta era necesaria para jugar porque, obviamente, 8 direcciones no te bastan para 360 grados. Luego PlayStation la tomó prestada, la reinventó y junto con Ape Escape lanzó el mando Dual Analog. Después Sega lanzó el 3D Pad para Saturn y las 3 consolas mayores de esta generación soportaban renderizado 3D de alguna manera. 1998. Una desesperada Sega lanza su último intento de consola y la primera de la sexta generación de consolas de videojuegos. Además de una de mis favoritas, el Dreamcast, este pedazo de silicio, plomo y plástico, es increíble. Introdujo el juego en línea, gráficos 3D avanzados, integración de Windows CE y DirectX, haciendo fácil desarrollar para ella. Venían navegadores, un montón de periféricos, el Visual Memory y otro montón de cosas. Además de ser una proto Xbox, no les fue tan mal en sus primeros años. Fue un éxito por al menos 2 años, hasta que llegó Sony. El PlayStation 2 era otro salto. Además de ser un reproductor de DVD barato, tenía una capacidad de cómputo increíble. El Dreamcast manejaba 5 millones de polígonos a lo máximo en pantalla. El PlayStation 2 podía manejar hasta 30 millones y con efectos de video. Pero sucede algo interesante. ¿Recordáis que les dije que el Saturn era difícil? Pues el PlayStation 2 era otro infierno. Para los que escriben los jueguitos, el Emotion Engine tenía 2 procesadores vectoriales y estos dos se tenían que comunicar con el CPU principal. Los procesadores vectoriales no tenían memoria caché, así que tenían que usar la memoria del sistema y la PlayStation 2 tenía 4 MB de VRAM. En sus primeros años, Sony no entregó guías de desarrollo bien traducidas a los desarrolladores, dejándolos solos a su suerte para descifrar el Emotion Engine. Aún con todo eso, la PlayStation 2 nos entregó obras de arte, como la trilogía del GTA original, Shadow of the Colossus, God of War y algunos otros juegos que me gustan, como Katamari Damacy, The Simpsons Hit and Run o God Hand. Nintendo, por su parte, apostó por utilizar procesadores de arquitectura PowerPC similares a los de la iMac G3. Estos procesadores, como dije, eran utilizados principalmente en Macs. Eran bastante capaces junto con la GPU Flipper que la desarrolló AMD, anteriormente ATI, que tenía anti-aliasing nativo, texturas de alta calidad, efectos avanzados como el del agua de Super Mario Sunshine y una potencia de cálculo impecable. Era bastante capaz para la época. El GameCube fue la última consola de Nintendo que buscaba ser potente. Pues sí lo logró, al menos hasta que llegó el primer Xbox, que tomó la idea de usar hardware de PC como Nintendo usó hardware de Mac. El Xbox venía con un Pentium 3 a 733 MHz y con una versión modificada del chip del Nvidia GeForce 3. Como sistema operativo traía una versión modificada de Windows NT para correr jueguitos y que no te ofrecía Edge cada vez que la encendías. La Xbox, al ser una PC decente para la época, era simple, ya que si tenías un juego en PC, lo porteabas a Xbox y no había problema, ya se entendían las plataformas. Pero todo tiene un costo. Para la siguiente generación, Sega ya no produciría una consola. Y muchos consideramos, incluyéndome, que el Xbox es un sucesor espiritual del Dreamcast. Hemos llegado a la sexta generación. Este es un punto de inflexión, lo hablaremos después. Llegamos al pico de la evolución, ya que aquí empieza la obsesión por el realismo, pues todos los sistemas de la generación utilizaban un procesador de arquitectura PowerPC. Además de ser la razón de mi nombre,
Los procesadores de esta generación eran bastante capaces, liderando la PlayStation 3 con el Cell Broadband Engine, que realmente solo una parte de él era PowerPC, el resto eran otros procesadores pequeños que estaban para efectos y cálculos adicionales. Venía con una GPU conocida como Reality Synthesizer, pues aunque tenía fuerza, carecía de facilidad de desarrollo, el mismo error de la PlayStation 2 y del Saturn. Los juegos multiplataforma se veían peor en la PlayStation 3 porque era un sistema complejo de por sí. Además, su elevado precio para el 2006 fue otro tiro al pie para Sony, que perdió el arranque inicial. El Xbox 360 tenía un procesador menos potente pero igual de capaz, que era simple y la GPU de este estaba integrada a él. Un procesador PowerPC trinúcleo. Luego llegó una epidemia de anillos 3/4 rojos y se acabó el sueño de Microsoft. Nah, mentira. Microsoft devolvió los daños, arregló las Xbox que fueron dañadas por esto, lanzó un nuevo modelo corregido que ya no moría por sobrecalentarse y le salió bastante bien porque la Xbox 360 dominó la primera parte de la generación junto con la Wii. Bueno, hasta ahí todo lo que tienes que saber para entender la siguiente parte del video. En las épocas de la sexta generación de consolas de videojuegos empezó la fiebre de hacer todos los títulos con ese estilo realista que todos conocemos. Una fiel carta de amor al planeta en el que vivimos todos. Los sistemas de esta generación nos trajeron las herramientas como sombreadores, oclusión ambiental, el bloom y otras técnicas de postprocesado. Además del suficiente poder de cómputo para mantener un apartado gráfico lindo y lógica de juego al mismo tiempo. Un gran ejemplo de esto es Uncharted de PlayStation 3, Forza Horizon de Xbox 360, algunos juegos del motor Source, en pantalla Portal. Todos utilizan al menos una, si no múltiples técnicas de manejo de gráficos. Aquí, mi querido amigo, voy a explicarte la ley de Wirth. El querido Nicholas Wirth nos dice: el software se hace más lento, más rápido de lo que el hardware se hace más rápido. En un caso más actual, los videojuegos de antes corrían mejor, ¿no? Pues es que el hardware actual puede con ellos, pero el software no, porque ya evolucionó mucho. Déjame tomar al motor de Epic como ejemplo. Unreal Engine no corre en una PC que claramente puede aguantar al juego. Esto es porque Unreal desperdicia recursos en cálculos innecesarios o el Ray Tracing que al final no todos usan. Aunque tu GPU no soporte las texturas en 4K, aún así Unreal descarga esas texturas y demás factores. Parece que tengo algo en contra de Unreal. Y sí, sí es verdad, siento que está muy mal que dejemos que el motor más usado en obras grandes no cuide el ordenador que uno tiene, no te lo rompe, pero te ocupa espacio, no llega a los objetivos de cuadros y para contrarrestar este acelerón en el software, las GPU modernas vienen con hardware que nos permite cosas como el reescalado o la generación de cuadros, además de otras tecnologías similares. Estamos muy cerca de llegar al límite de poder de procesamiento, pero esta generación se siente algo lenta, ¿no es así? Bueno, déjame explicarte por qué. En la novena generación tenemos un grave problema, pues aparte de lo que dice nuestro amigo Wirth, estamos en una etapa del gaming en la que tenemos juegos multiplataforma y multigeneración. Los más populares siendo GTA V, Cyberpunk 2077, los juegos de FC que salen cada año, Fortnite, Minecraft. Pero no hay motivación para hacer el salto, porque ya puedes jugar a todos estos en el PlayStation 4 o en la Xbox One. Esta generación empezó en 2020, pero no fue necesaria hasta 4 años después, cuando empezaron a lanzar juegos solo en las consolas de novena generación. Pero aún así hay muchos jugadores aún en consolas de octava generación. No les interesa la potencia adicional que, aunque sea aprovechada, el hecho de que tengamos que elegir entre un modo de rendimiento a 60 cuadros o de calidad a 30 cuadros es una clara muestra de ello. La generación no está lista, no pueden darnos un modo de calidad a 60 cuadros. Otras personas no pueden costeárselo porque, seamos honestos, una PlayStation 5 en esta economía es algo complicado. Sobre todo con esto de los precios de la memoria RAM que nos tiene la IA, y además de producciones grandes que tardan años y desmotivan a la compra.
El momento en el que salga GTA 6, aún estaremos en la 9ª generación, pero cuando salga la PlayStation 6, pocos la comprarán, porque esperarán otro juego que saldrá en la siguiente generación. Pero hay un rebelde, que hace tiempo dejó la capacidad de procesamiento atrás, apostando ir por un público casual, alguien a quien sí le funcionó el cambio de generación. En 2025 salió la Nintendo Switch 2, sucesora de la Nintendo Switch. Esta fue un éxito desde el principio. Todos querían la nueva consola de Nintendo. ¿Por qué? La Nintendo Switch es una consola débil, hasta para el momento de su salida, el punto de comparación más bajo de estas generaciones. Ante esto, la Nintendo Switch 2, que es 10 veces más potente según lo que dice Nintendo, se siente como algo nuevo, porque si jugabas en Switch 1 jugabas con los gráficos en bajo, caídas de cuadros, buena batería, pero un rendimiento muy malo. La Switch 2 arregló todo problema de la Nintendo Switch 1, incluyendo la capacidad de cómputo como mayor detalle. Le dio la sensación de nuevo que acostumbramos a tener en generaciones pasadas. No crean que tengo una obsesión por Nintendo, aunque en parte sí. Pero quiero destacar esto, la Nintendo Switch es una consola muy pobre en capacidad. La Nintendo Switch 2 solucionó el primer problema de la Nintendo Switch, que no estaba lista para su lanzamiento. Pues al hacer este video he aprendido bastante más de lo que ya sabía del tema. Gracias por haber llegado hasta el final, en serio. Antes de irte déjame decirte algo, aprecia lo que tienes. Hoy los videojuegos son más accesibles que nunca antes, a pesar de precios y dificultades que tenemos en el diario vivir. Sigue jugando.